mi nombre es Karime Alessandra Cano, soy alumna del segundo semestre, Grupo B de la Licenciatura de Educación Física en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana. El día de hoy les voy a exponer sobre el tema de las articulaciones y pues vamos a empezar. Primero, las articulaciones, ¿qué son? Se les conoce como articulaciones a toda la unión de uno o más huesos que nos permiten un movimiento. Se pueden dividir en dos grupos principales porque después ellos se dividen en otros. Los primeros son por estructura o por función. La función o grado de movimiento. Dependiendo del grado de movimiento que tengamos en las articulaciones, se le va a denominar con estos nombres. Si son inmóviles, se les conocerá como sinartrosis. Si tienen amplio movimiento, se les conocerá como diartrosis. Y si tienen ligero movimiento, se conocerá como angiartrosis. Las otras son las de estructura, que son en las que nos vamos a enfocar. Las sinoviales, las fibrosas y las cartilaginosas. Comenzamos con las sinoviales. Las sinoviales se caracterizan por ser la unión de un hueso con otro mediante una cápsula articular. Como vemos en la imagen, la cápsula articular se encuentra uniendo estos dos huesos. Una característica de este tipo de articulación es que los huesos tienen superficies planas. Están cubiertos por esta membrana sinovial. Esta es la cápsula articular, esta que vemos por fuera. En la parte de aquí tenemos la membrana. Dentro tenemos la cavidad articular, que es todo este espacio, y está lleno de líquido sinovial. Este líquido evita que tengamos fricción y que se roce un hueso con otro. Bueno, las sinoviales se dividen en 6 grupos. Podemos facilitarnos el aprendizaje de los nombres mediante la mnemotecnia, que se conoce como Tecate. Así que vamos a ver letra por letra qué significa. La primera, que es la T, es trocoide o pivote. Esta es una articulación con forma de rueda que gira. Como vemos en la imagen, simplemente hace este movimiento. La E se refiere a la enartrosis o es esferoidal, también conocida como esferoidal. Esta, como podemos ver en la imagen, es como de las más sencillas de identificar porque se entiende como una superficie esférica que entra en una cavidad. Permite todos los tipos de movimientos. ¿Dónde vamos a encontrar este tipo de articulaciones? En los brazos, por ejemplo. En los brazos podemos mover hacia acá, hacia adelante, hacia atrás y nos permite todos los ejes de movimientos posibles. La que sigue sería la condilartrosis o condilar. Permite simplemente 2 ejes de movimiento. Tenemos el dedo índice como un ejemplo. Hacia adelante para decir que sí y hacia los lados para decir que no. La artrodia o plana. Esta es, como su nombre lo dice, plana y simplemente realiza movimientos de deslizamiento y a veces pequeños giros, pero principalmente realizan movimientos de deslizamiento y se encuentran en las extremidades como lo son los metatarsos y los carpianos. La segunda T es la trocleartrosis o la bisagra. Esta, como ejemplo, podemos ver las bisagras de las puertas y de diferentes cosas de la vida cotidiana. Simplemente hacen este movimiento, como lo es el codo. Aquí vemos que se mueve en un solo eje, hacia arriba, hacia abajo, o la rodilla hacia atrás, hacia adelante. La E, encaje recíproco o mejor conocido como la silla de montar, como lo vemos aquí. Es prácticamente como si te montaras en una silla y así es como se identifica y así es la forma en la que se identifica. Son 2 huesos articulados, uno con una cavidad convexa y el otro cóncava. Aquí vemos la unión del primer metacarpiano con el trapecio, que es un ejemplo de este tipo de articulación. Bueno, como otro tipo de articulaciones tenemos las fibrosas. Esta es una unión de un hueso mediante un ligamento. Así. Se divide en 3 tipos. La sindesmosis, que es la de un largo ligamento con una membrana, como una membrana interósea. Por ejemplo, esta que tenemos aquí, que es la del hueso de aquí, el hueso de acá. Se encuentra aquí adentro. La que sigue serían las suturas. Estas son muy identificadas en el cráneo. Son articulaciones fibrosas porque, como podemos ver, están unidas por ligamentos pequeños como los que tenemos aquí en el cráneo, que no se mueven. Entonces aquí tenemos la línea de sutura. Se le conoce como sutura por eso. La tercera sería la gónfosis. Esta muy relacionada a los dientes, a la unión entre el diente y la encía. Se le da por medio de un ligamento periodontal, que es este que vemos aquí. Este es el que permite la unión de los dientes a la encía y de aquí hacia el hueso. Bueno, el tercer tipo serían las cartilaginosas. Las cartilaginosas, como su nombre lo dice, hablan de cartílagos. Bueno, tenemos 2 tipos.
tipos. Se dividen en primarias y secundarias. Las primarias son también conocidas como sincondrosis. Estas podemos ver el significado en lo que es la palabra, sin de unión y condrosis, condro de cartílago. Estas siempre se dan, sobre todo, bueno, se dan en los huesos del cartílago del crecimiento, es la unión de este hueso con el cartílago del crecimiento. Como sabemos, cuando uno es pequeño va creciendo y los huesos se van estirando. Entonces aquí tenemos el ejemplo del hueso. El hueso se va estirando y esta parte que se conoce como epífisis es la parte que va creciendo, es ese cartílago que permite crecer el hueso. Aquí cuando una vez que llega uno a la edad adulta en la que dejas de crecer, el hueso se osifica. Entonces se crea esto que se conoce como metáfisis, es esta unión de aquí. Esta es la primera articulación, que será la primaria. La secundaria o sínfisis es aquella que simplemente es sobre un cartílago que no se osifica. O sea, a diferencia del hueso anterior que se osificó, este no se va a osificar, simplemente va a permanecer como un cartílago. Bueno, ahora voy a explicar algunos ejemplos de algunas partes del cuerpo, el nombre de la articulación que poseen, los huesos que la están integrando y la ubicación en el cuerpo humano. La primera es la cabeza. Bueno, esta es una articulación inmóvil como lo mencionamos, es de tipo fibrosa y se conoce como sutura. Forma parte del esqueleto axial y la encontramos en esta parte. Los huesos que la conforman son el hueso parietal, el temporal, el occipital, el cigomático, la mandíbula que llega hasta esta parte, el maxilar que es todo este, el etmoides que se encuentra aquí adentro, el lagrimal que también está aquí adentro, el nasal perteneciente a la nariz y el frontal. Creo que ya no. El esfenoides también, este que se encuentra frente al temporal, al lado del temporal y del cigomático. Ahora el tórax. El tórax tiene diferentes articulaciones dependiendo del lugar en el que estén ubicados. Por ejemplo, tenemos los costoesternales, que son la unión de las costillas con el esternón, como lo vemos en esta imagen. Los segundos serían los costovertebrales, que son las costillas que se unen a la columna vertebral y forman parte del esqueleto axial. Los huesos que lo conforman serían la clavícula, que es esta de aquí, el omóplato, que sería la parte de acá atrás, el esternón de aquí en medio, el esternón dividido en dos partes, el manubrio y el cuerpo. Las costillas verdaderas, que son estas aquí, el cartílago costal, que es la unión que se hace con el esternón, el apéndice sifoides, que es esto que tenemos por aquí, las costillas falsas, que son las de aquí abajo, la columna vertebral en la parte trasera y las costillas flotantes, que son estas que tenemos por aquí atrás. La cintura pélvica forma parte de las articulaciones cartilaginosas del tipo sínfisis o secundarias, ubicada en el esqueleto apendicular. La cintura pélvica está compuesta por el sacro, los huesos coxales, que son el ilión, el pubis y el isquión, y el sínfisis del pubis, que es este de aquí abajo. La cintura escapular tiene una articulación que depende del lugar en el que se hace la unión, al igual que la caja torácica. La primera tenemos la unión escapumeral, que es de tipo esferoide, unión del húmero con la escápula, que sería toda esta parte de aquí. La unión esternoclavicular, que es la unión del esternón con la clavícula. La unión escapulocostal, que es la unión de la escápula de las costillas, tipo sin sarcosis, unión mediante músculos. El tipo de la escapulocostal es la parte de aquí en la que se empieza a unir el músculo de aquí atrás con las costillas de esta parte, y es por eso que se llama sin sarcosis, porque es donde unimos músculo y costilla y se hace el movimiento. Forma parte del esqueleto axial y los huesos que la conforman son el esternón, la escápula, la clavícula y en parte el húmero. El hombro es de tipo sinovial, en artrosis o esferoide, porque nos permite dar todo el movimiento y tenemos todos los ejes de movimiento. Es de amplio movimiento, como lo mencioné. Forma parte del esqueleto apendicular, parte de las extremidades superiores. Está conformado por el acromión, cabeza humeral, el húmero, la clavícula y la escápula. El codo es una articulación sinovial, troquiartrosis o bisagra de amplio movimiento, parte del esqueleto apendicular de las extremidades superiores. Está compuesto por el húmero, el codillo lateral, el radio y el cúbito. Como vemos aquí, simplemente tenemos un eje de movimiento que nos permite hacer esto. La muñeca es sinovial y condilia porque solamente tenemos dos ejes de movimientos, así y así. Es una parte de la mano y está en la parte de las extremidades superiores. Forma parte del esqueleto apendicular. Está compuesta por todos los huesos que tenemos aquí, que se llaman carpianos. Por ejemplo, el trapezoide, el trapecio, el grande, el ganchoso, el pisiforme, la piramidal, semilunar, escafoides. Son todos los de aquí. La cadera tiene una articulación sinovial en artrosis esferoidal.
Forma parte del esqueleto apendicular y la encontramos en esta parte de aquí. Los huesos que la conforman son la pelvis, el acetábulo, la cabeza femoral y el fémur, en esta parte. La rodilla es sinovial, trocleartrosis o bisagra porque precisamente simplemente nos permite hacer un movimiento. Forma parte de las extremidades inferiores y parte del esqueleto apendicular. La rodilla está compuesta por la rótula, el fémur y la tibia. El tobillo es una de las articulaciones sinoviales de tipo condilartrosis o condilar, del esqueleto apendicular y parte de las extremidades inferiores. Está compuesto por esos tres huesos, la tibia, el peroné y el astrágalo, simplemente esta parte de aquí. El que sigue es el pie. El pie, primero vamos a hablar de dónde se encuentra, después de los huesos que lo conforman y finalmente de las articulaciones. Se encuentra en el esqueleto apendicular y forma parte de las extremidades inferiores. Los huesos que la conforman tenemos esta división de aquí hacia acá. Recordemos que esta parte viene siendo parte del tobillo. Tenemos aquí el astrágalo, el escafoides, los cuneiformes, los cuboides y el calcáneo, los metatarsianos y los falanges. En esta parte encontramos una atrodia o articulación plana, que es la parte de los calcáneos y los cuboides, todos estos de aquí. Simplemente son planos porque no permiten más movimiento más que un deslizamiento corto. El siguiente sería la parte de los metatarsos. Los metatarsos también tienen una articulación plana, porque igual que los anteriores no tienen movimiento más que deslizamiento o pequeños giros. El que sigue son los falanges de esta parte. Como vemos está dividido como hasta aquí o hasta acá. Bueno, los falanges tienen una articulación condilia porque nos permiten hacer los movimientos hacia adelante, hacia atrás, es igual que los dedos hacia adelante, hacia atrás o decir no. Los de aquí enfrente son en forma de bisagra porque si nos damos cuenta simplemente nos permite un movimiento, digamos que en el pie es igual a esto, simplemente nos permite un movimiento. Bueno, esa fue toda la exposición, espero les haya gustado y muchas gracias por ver el video.